El viento gélido azotaba la montaña, mientras Max, el dogo argentino, luchaba por mantenerse en pie. Su respiración era pesada, sus patas sangraban por el esfuerzo, pero sus ojos seguían mirando al horizonte, donde su dueño, malherido, se encontraba a punto de caer al abismo. La nieve caía con fuerza y el frío extremo amenazaba con apagar la última chispa de esperanza. Max estaba agotado. Su cuerpo ya no respondía como antes. Había recorrido kilómetros entre rocas resbaladizas y vientos helados, y aún así no podía descansar. Su dueño estaba al borde de la muerte, atrapado entre las rocas de un acantilado. Si Max no lograba llegar a él, lo perdería para siempre. La única opción era que Max cruzara el abismo helado, la nieve y las rocas afiladas, con el tiempo en su contra. Pero el dogo argentino no iba a rendirse. Su lealtad hacia su dueño era más grande que cualquier límite físico o emocional. No importaba cuán difícil fuera el camino, Max sabía que debía hacerlo. Cada paso hacia él era una batalla contra la naturaleza, contra su propio cuerpo, pero su espíritu era inquebrantable. Con un último rugido de desesperación, Max saltó hacia el abismo, confiando en que podría salvar a su dueño. La tormenta a su alrededor era ensordecedora, pero la fuerza de su amor y determinación lo mantenía en pie, avanzando hacia lo imposible. Max era un dogo argentino, un perro fuerte, leal y valiente. Desde que fue adoptado por su dueño, un hombre robusto y experimentado en montañismo, ambos habían compartido innumerables aventuras. Juntos habían explorado montañas, bosques y vastos paisajes, siempre enfrentando los desafíos de la naturaleza como un equipo inseparable. Pero nunca imaginaron que esa relación de confianza se vería puesta a prueba de la manera más extrema. Era un día como cualquier otro, una excursión a la cima de una montaña que ambos habían planeado durante semanas. Max corría junto a su dueño, disfrutando del aire fresco y la belleza del paisaje montañoso. Pero todo cambió cuando un desprendimiento de rocas sorprendió a su dueño, quien resbaló y quedó atrapado entre las rocas de un acantilado empinado. El hombre estaba gravemente herido, incapaz de moverse, mientras la tormenta de nieve comenzaba a envolver la montaña. Max, al verlo caer, sintió un nudo en el corazón, pero el amor por su dueño no le permitió quedarse atrás. Aunque el terreno era traicionero y el frío lo atormentaba, Max entendió que la única forma de salvar a su dueño era atravesar la tormenta, desafiar sus propios límites y llegar hasta él. La montaña, con su vasto paisaje helado y su terreno peligroso, se convirtió en la prueba más dura para Max, pero la lealtad y el amor incondicional lo impulsaban a seguir adelante. Esta era su misión, y no iba a rendirse. La historia de su valentía y sacrificio apenas comenzaba. Max sentía el viento cortante azotando su pelaje mientras avanzaba a través de la nieve. El frío era insoportable, las ráfagas de viento lo golpeaban con tal fuerza que parecía como si la montaña misma estuviera tratando de detenerlo. Pero Max no podía permitir que eso sucediera. Sabía que su dueño, Andrés, estaba en peligro, atrapado en el borde de un acantilado escarpado, donde la nieve comenzaba a acumularse rápidamente. El tiempo era crucial. Con cada minuto que pasaba, el riesgo de perder a su dueño aumentaba. Pero Max no iba a rendirse. Nunca lo haría. Su lealtad hacia Andrés era más grande que cualquier tormenta de nieve, que cualquier dolor o agotamiento físico. Max sabía que tenía que seguir adelante, aunque cada paso fuera una lucha contra la naturaleza misma. El dogo argentino tenía un cuerpo fuerte y musculoso, pero incluso él se sentía vulnerable en la montaña. A medida que avanzaba, el terreno se volvía cada vez más traicionero. Las rocas resbalaban bajo sus patas y la nieve se acumulaba rápidamente, dificultando su avance.
Cada paso era un desafío, las piedras afiladas, la nieve que se acumulaba sobre su cuerpo y el aire, delgado y frío, que lo hacía sentir como si estuviera caminando bajo el peso de una carga invisible. Su respiración era pesada y se sentía más agotado con cada paso que daba. Max nunca había enfrentado un desafío tan grande en toda su vida. El frío calaba sus huesos y sus patas comenzaban a sangrar por el esfuerzo, pero él seguía adelante. No podía dejar que Andrés estuviera solo. Cada vez que pensaba en su dueño, el recuerdo de sus años juntos lo motivaba a seguir avanzando. Recordaba los momentos felices cuando corrían juntos por los campos, cuando Andrés le lanzaba la pelota y Max la traía de vuelta, saltando felizmente con su cola agitándose. Ahora, el mismo hombre que siempre lo había cuidado estaba a punto de perder la vida en esa montaña. Max no podía permitirlo. De repente, un estruendoso sonido de rocas cayendo lo sacó de sus pensamientos. El terreno comenzó a temblar bajo sus patas y antes de que pudiera reaccionar, una roca enorme cayó cerca de él, enviando fragmentos afilados por todas partes. Max saltó hacia un lado, esquivando las rocas, pero una de ellas lo alcanzó en la pata. El dolor fue inmediato y agudo. Max gimió, pero no se detuvo. El tiempo no esperaba y el dolor físico, aunque fuerte, era un recordatorio de que debía continuar, por Andrés. Al mirar hacia adelante, Max vio el filo de la montaña, donde las rocas afiladas y las grietas formaban un paisaje peligroso. En el horizonte, casi oculto por la nieve y la tormenta, vio la silueta de su dueño. Andrés estaba allí, a lo lejos, colapsado, su cuerpo pequeño y vulnerable contra el vasto y gélido paisaje de la montaña. Max sintió que su corazón se aceleraba al ver la figura débil de Andrés, aún consciente, pero claramente al borde del agotamiento. Max sabía que estaba llegando al límite. La montaña parecía no querer ceder, el aire era más delgado y cada respiración era más difícil de tomar. ¿Cuánto más podría aguantar? La nieve cubría su rostro y el cansancio comenzaba a consumirlo. ¿Cuánto más podría seguir caminando? Cada paso que daba parecía más difícil que el anterior. Las patas de Max comenzaron a ceder. Se resbaló en una roca, cayendo con fuerza contra el suelo cubierto de nieve, pero se levantó rápidamente. No podía darse el lujo de rendirse. Avanzó aún con más determinación, desafiando el dolor, el cansancio, la tormenta. Cada vez más cerca de su dueño, Max sintió que la montaña se volvía más implacable. Pero no estaba solo. Su amor y lealtad hacia Andrés eran los que lo impulsaban, los que le daban el coraje de seguir adelante. Nunca antes Max había sentido algo tan profundo. Su instinto de supervivencia se unía a su sentido del deber. El dogo argentino nunca abandonaba a su dueño, sin importar las circunstancias. Max llegó a la base de un acantilado helado donde el camino era casi imposible de atravesar. El frío era tan intenso que su cuerpo temblaba, pero sabía que tenía que cruzar. Andrés estaba tan cerca, pero la distancia entre ellos parecía interminable. Max miró hacia el abismo que se extendía frente a él. Un salto era la única opción, pero la caída podría ser fatal. No había tiempo para más dudas. Max sabía que su único objetivo era salvar a su dueño, y lo lograría a cualquier costo. Tomó una profunda bocanada de aire y con toda su fuerza saltó hacia el otro lado del acantilado. La sensación de caer fue aterradora, pero Max estaba decidido. Cuando tocó tierra nuevamente, la sensación de alivio fue inmediata, pero el dolor en sus patas era insoportable. La sangre chorreaba de sus heridas, pero Max no se detuvo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, avanzó hacia donde Andrés estaba, su corazón latiendo rápidamente en su pecho. Max lo alcanzó finalmente, alcanzando a su dueño, quien lo miró con ojos llenos de gratitud.
Max, aunque agotado, se acercó a él, lamiéndole la cara y moviendo la cola débilmente. Había logrado lo imposible. Con una respiración profunda, Max, aunque a punto de colapsar, sabía que su misión estaba cumplida. Andrés lo miraba con una mezcla de asombro y agradecimiento, comprendiendo la profundidad del sacrificio de Max. El viento continuaba golpeando con fuerza cortante, como si la montaña misma estuviera intentando expulsar a Max. La tormenta se intensificaba y la nieve caía con tal furia que ya no era solo un obstáculo físico, sino una pared impenetrable que parecía bloquear el camino de Max en cada paso. La montaña lo desafiaba a cada momento, pero Max, con la determinación de un verdadero héroe, no se detuvo. Había algo mucho más grande en juego que su propio bienestar. Andrés necesitaba de él, y Max estaba dispuesto a llegar hasta donde fuera necesario. Cada paso era un sacrificio. Sus patas, ya dañadas por las rocas afiladas y la nieve, empezaban a sangrar nuevamente, dejando un rastro de huellas rojas detrás de él. El dolor era insoportable, pero el dogo argentino no se dejaba vencer. Su instinto de supervivencia, alimentado por su lealtad y amor por su dueño, lo mantenía en movimiento. La nieve le cubría el rostro y sus ojos comenzaban a arder por el esfuerzo. A veces el cansancio le nublaba la mente, pero un recuerdo lo mantenía vivo, la imagen de Andrés, herido pero vivo, esperando por él. Max sabía que, si quería salvarlo, debía llegar hasta el final de esa travesía. El tiempo apremiaba, y el abismo de la desesperación parecía crecer con cada momento que pasaba. El cuerpo de Max estaba al límite. Sus patas, agotadas y heridas, no respondían con la misma rapidez de antes. Cada vez que avanzaba, sentía como si el peso de la nieve lo arrastrara hacia atrás. Pero entonces recordaba los momentos felices con su dueño, los días soleados, las caminatas largas por el campo, las caricias y la voz tranquila de Andrés diciéndole «Buen chico». Esa era la fuerza que lo empujaba a seguir. No podía rendirse ahora. El viento se intensificó, y con él la tormenta que parecía nunca acabar. La montaña no solo era un obstáculo físico, sino también un enemigo psicológico. Cada ráfaga de viento, cada copo de nieve, parecía recordarle a Max lo difícil que era su misión, como si la montaña intentara probar su valía. Pero Max, a pesar del dolor y la fatiga, entendió algo en ese momento. La montaña no era su mayor enemigo. Su propio agotamiento, su miedo de no llegar a tiempo, esa era la verdadera batalla. Max seguía avanzando, un paso tras otro, sin detenerse. El aire, cada vez más escaso, le quemaba los pulmones, y su respiración se volvía cada vez más pesada. El camino se volvía más escarpado, y la nieve profunda dificultaba aún más su avance. Cada vez que avanzaba, tenía que luchar contra la fuerza de la naturaleza, que parecía querer detenerlo. Pero Max no era un perro común. Era un dogo argentino, conocido por su fortaleza y su valentía, y él sabía que el sacrificio que estaba haciendo valdría la pena. La vida de Andrés estaba en juego. A lo lejos, Max empezó a ver una silueta, el reflejo débil de su dueño en la nieve. Andrés estaba allí, colapsado contra las rocas, pero aún con vida. Max sintió una oleada de alivio, pero también un aumento en la presión. Estaba cerca, pero aún quedaba el mayor desafío. El terreno frente a él era aún más peligroso. Un acantilado helado se extendía frente a ellos, y Max sabía que no podía dar un paso en falso. El hielo resbaladizo era un peligro constante. Si él no alcanzaba a Andrés, el abismo lo tragaría. Max se detuvo unos momentos para observar la situación. Andrés estaba débil, casi inconsciente. Max podía ver que su dueño había perdido la esperanza. Había llegado a ese punto crítico donde la fatiga y la desesperación lo habían invadido. Pero Max
no iba a rendirse. A pesar de que su cuerpo ya no respondía como antes, su instinto de protector y su amor incondicional por Andrés lo mantenían firme. No podía abandonar. Sin pensarlo dos veces, Max se acercó al borde del acantilado. El hielo crujió bajo sus patas mientras él avanzaba, sus garras aferrándose al terreno resbaladizo. El viento aullaba alrededor de él. Pero Max estaba completamente enfocado en su objetivo. Cada paso lo acercaba más a su dueño. Max pudo escuchar la voz de Andrés en su mente diciéndole: «Siempre confío en ti, Max». Esa era la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Finalmente Max alcanzó a Andrés. Lo encontró al borde del acantilado, desmayado pero aún con vida. Max lo miró, y en sus ojos brillaba la determinación de un guerrero. Sabía que no podía perder ni un segundo más. Usando toda su fuerza, Max se acercó a Andrés y lo empujó hacia sí mismo, usando su cuerpo como un escudo para evitar que cayera. Con su fuerza de voluntad, Max logró mantener a Andrés fuertemente aferrado y juntos lograron escapar del borde del abismo helado. Max estaba agotado, su cuerpo lleno de dolor. Pero cuando vio que Andrés estaba a salvo, una oleada de alivio lo invadió. Habían sobrevivido. El sacrificio de Max había sido tan grande como su amor. La montaña podía haberlo vencido, el frío podía haberlo matado, pero la lealtad de Max nunca lo hizo dudar. Él lo había dado todo por salvar a su dueño y había cumplido su misión. El viento seguía azotando con furia, llevando consigo la nieve y la oscuridad que cubrían la montaña. Max, a pesar de estar exhausto, seguía avanzando. El suelo bajo sus patas era resbaladizo, como si la montaña misma intentara expulsarlo de su misión, pero él no lo permitiría. Cada paso que daba, cada movimiento de sus patas era una lucha contra la tormenta, contra el frío que se le clavaba en la piel, pero su propósito estaba claro: salvar a su dueño, Andrés. Max, el dogo argentino, tenía una constitución fuerte, pero el desgaste físico se hacía cada vez más evidente. Sus patas sangraban por el esfuerzo. La nieve ya no era solo un obstáculo natural, sino un peso adicional en su cuerpo. El dolor era insoportable, pero más allá de eso, el miedo de no llegar a tiempo lo impulsaba hacia adelante. Andrés aún estaba al borde del abismo, y Max sabía que si no llegaba pronto, perdería a su mejor amigo para siempre. Mientras avanzaba, Max vio lo que tanto temía. El acantilado helado que separaba a su dueño del abismo estaba ante él, imposible de cruzar sin un gran sacrificio. Andrés estaba colapsado, luchando por mantenerse en pie mientras la tormenta de nieve azotaba su rostro. La visión de su dueño herido avivó el fuego dentro de Max, quien, a pesar de su agotamiento, se lanzó al precipicio. Max miró hacia abajo. La nieve caía violentamente, formando un paisaje desolado. Los picos de las rocas afiladas sobresalían como si quisieran devorarlo. Sabía que si no cruzaba con cuidado, el abismo lo tragaba. Sin embargo, no había tiempo para pensar en el peligro. El instinto de Max lo mantenía en movimiento, sus patas firmes y su mirada fija en la silueta de Andrés. El amor que sentía por él lo empujaba a seguir, a desafiar todos los límites, a enfrentarse a su propio miedo. Nada lo haría detenerse. Max comenzó a caminar hacia el borde del abismo, con las patas temblorosas pero determinadas. El viento arremetía contra su cuerpo, haciendo que cada paso fuera más difícil que el anterior. Cada resbalón le costaba una nueva ola de dolor. La nieve cubría su pelaje, volviendo su marcha aún más difícil. Sus fuerzas ya estaban al límite y el cansancio lo había invadido por completo. Sin embargo, la imagen de Andrés, debilitado y al borde de la muerte, lo mantenía en pie. Cada vez que Max intentaba avanzar, el terreno se volvía más traicionero. Las piedras afiladas y el hielo cubrían el camino,
y la tormenta de nieve dificultaba aún más la visibilidad. El riesgo de caer era inminente, pero Max ya no podía dar marcha atrás. Andrés necesitaba de él, no había vuelta atrás. De repente, un fuerte estruendo se escuchó a lo lejos, y una roca se desprendió de una de las paredes del acantilado. La roca comenzó a caer directamente hacia Max. En un acto instintivo, Max saltó hacia un costado, sintiendo la fuerza de la roca que se estrellaba contra el suelo a su lado. El miedo invadió su cuerpo, pero no se detuvo. No podía rendirse. El sonido del viento y la nieve fue reemplazado por el sonido del corazón de Max latiendo fuerte, como un tambor que lo empujaba hacia adelante. Cada segundo era vital, y la tormenta parecía empeorar. Max no podía dejar que su dueño cayera. No podía fallar. A medida que avanzaba, el terreno se volvía aún más peligroso. La nieve, el hielo y las rocas afiladas lo ponían en peligro en cada paso. Max sabía que su vida estaba en juego, pero la vida de Andrés también lo estaba. Lo había prometido. Lo salvaría. Finalmente, Max llegó a la orilla del acantilado, donde Andrés se encontraba inconsciente y colapsado. La tormenta golpeaba con furia y el hielo crujía bajo los pies de Max. Sin pensarlo dos veces, Max se abalanzó hacia su dueño con un rugido de desesperación que resonó en toda la montaña. Agarró a Andrés con firmeza, usando sus poderosas patas para levantarlo del borde del precipicio. El peso de Andrés lo hizo tambalear, pero no podía detenerse. Con un esfuerzo titánico, Max salvó a su dueño, pero ambos cayeron en la nieve agotados y sin fuerzas. Max, aunque debilitado por el esfuerzo, no dejó de mover su cola, en una muestra de alivio y satisfacción. Había logrado salvar a Andrés. Ambos se quedaron allí, en el suelo, cubiertos de nieve y agotados, pero vivos. Max, aunque lleno de dolor, no se detuvo. Luchó con todo lo que tenía para salvar a su dueño. La misión había sido cumplida. El sacrificio de Max había valido la pena. Max y Andrés yacían en el suelo cubierto de nieve. El viento había cesado por un momento, dejando que el aire frío se asentara sobre ellos. Max, agotado, estaba tumbado junto a su dueño, respirando con dificultad. Su cuerpo estaba lleno de dolor y sus patas sangraban por el esfuerzo, pero su corazón latía con fuerza y el alivio de haber salvado a Andrés lo mantenía en pie, aunque casi sin fuerzas. Andrés, débil pero vivo, se sentó lentamente en la nieve, mirando a Max con una mezcla de asombro y gratitud. Había estado al borde de la muerte, atrapado en el borde del precipicio, pero ahora estaba allí, respirando. La escena de Max, cubierto de nieve, con los ojos llenos de cansancio pero aún brillando con la determinación, era una prueba de la lealtad inquebrantable de este perro. Pero Max no podía descansar aún. Sabía que su misión no había terminado. Había cumplido su parte al salvar a Andrés, pero ahora ambos debían enfrentarse a la montaña nuevamente. El descenso sería peligroso, y Max, aunque exhausto, se sabía responsable de guiar a su dueño de vuelta a la seguridad. No podía dejarlo atrás. Sin embargo, mientras se levantaba con esfuerzo y miraba al horizonte, Max comenzó a sentir el peso de su sacrificio. Había superado sus propios límites, había arriesgado su vida y soportado un dolor insoportable, pero en ese momento algo más profundo emergió dentro de él, una sensación de crecimiento personal, de comprensión. ¿Qué significaba todo esto? Max se preguntaba mientras miraba a Andrés y luego a la montaña a su alrededor. ¿Era suficiente solo salvarlo? O, quizás, había algo más que debía entender. El sacrificio de su cuerpo y alma lo había llevado a un lugar donde ahora podía ver más allá del simple acto de salvar a su dueño. Mientras Andrés se recuperaba, Max caminó un poco más adelante, buscando la salida de la tormenta. La nieve ya no lo golpeaba con la misma fuerza, pero la montaña seguía siendo un lugar hostil. Max comprendió
que su viaje no solo era para salvar a su dueño, sino para encontrar algo dentro de él mismo, la verdadera fuerza interior. Andrés, viendo que Max caminaba solo, se levantó con esfuerzo y lo siguió. Estaba agradecido, pero también sentía un profundo respeto por lo que su perro había hecho por él. Se dio cuenta de que Max no solo lo había salvado físicamente, sino que también le había enseñado algo más. La lealtad no solo es un acto de protección, sino un viaje de sacrificio y amor incondicional. El viaje hacia la seguridad no fue fácil. El terreno aún era peligroso y Max, con el cuerpo al límite, seguía guiando a su dueño. Aunque ya no podía correr, su fuerza mental lo mantenía en movimiento. Max nunca había sentido un dolor tan profundo, pero también sabía que la montaña no lo había vencido. Había vencido a la montaña, a la tormenta y a su propio cansancio. Había demostrado que la lealtad no tenía límites. A medida que avanzaban, Max comenzó a reflexionar sobre lo que había logrado. Nunca había sido un perro común y ahora, con el agotamiento en su cuerpo, Max se dio cuenta de que se había transformado en algo más grande. Un héroe, no solo para su dueño, sino también para él mismo. Había aprendido a superar sus propios límites. Cuando llegaron finalmente al pie de la montaña, Max se detuvo un momento para mirar atrás. La montaña parecía mucho más pequeña desde allí. El paisaje ya no era una amenaza, sino un recuerdo de lo que había enfrentado. El camino hacia la seguridad era ahora claro, y Max, aunque agotado, se sintió satisfecho. Había superado lo imposible, y en ese proceso había crecido. Andrés lo miró con una sonrisa cansada pero llena de gratitud. «Lo logramos, Max», dijo con voz rasposa mientras acariciaba su pelaje. Max le miró, su cola moviéndose lentamente, y luego miró al horizonte. El sol comenzaba a aparecer tímidamente, iluminando el paisaje que habían dejado atrás. Habían superado el mayor desafío de sus vidas, y aunque el viaje había sido largo y arduo, sabían que ahora estaban listos para enfrentar cualquier cosa que viniera. El viento ya no soplaba con la misma furia. La luz del amanecer bañaba el paisaje que ahora parecía más suave, más amable, como si la montaña misma hubiera aceptado su derrota. Max y Andrés caminaban juntos por el campo abierto. Cada paso los alejaba de la tormenta y de la batalla que habían librado. La nieve, que había sido su enemiga, ahora descansaba suavemente sobre la tierra como un manto de paz. Max, aunque agotado, sentía una paz profunda en su interior. Había superado sus propios límites, había roto las barreras del dolor y la fatiga, y había demostrado lo que significaba el verdadero sacrificio. Pero más allá de eso, había encontrado algo más, había encontrado su propósito. Ya no solo era un perro leal, sino un héroe que había logrado lo imposible por el ser que más amaba. Andrés a su lado estaba agradecido. Aunque él también estaba agotado, sentía una profunda admiración y amor por Max. Sabía que sin él no habría sobrevivido. Max no solo había salvado su vida, sino que lo había hecho todo con una devoción inquebrantable. El lazo entre ambos era ahora más fuerte que nunca. Mientras caminaban hacia el futuro, Max miró a su dueño, sintiendo que no solo había salvado una vida, sino que también había cambiado su propia existencia. El camino por delante era incierto, pero Max sabía que, mientras estuvieran juntos, podían enfrentarlo todo. Y así, juntos, continuaron caminando hacia un nuevo amanecer, sabiendo que el viaje había valido la pena y que nada ni nadie podría separarlos. Si te conmovió la increíble historia de Max y su dueño, dale like y comenta abajo qué opinas sobre el sacrificio y la lealtad de Max. ¿Qué crees que significa realmente la lealtad para ti? Nos encantaría leer tus pensamientos. Suscríbete para más historias inspiradoras y épicas como esta. No te pierdas lo que sigue en este viaje de amor y sacrificio.